Amado pueblo de Dios, paz a vosotros. Yo creo que más de uno en este pueblo hemos estado esperando la oportunidad de abrir nuestros oídos, nuestra mente, para poder entender cosas que no nos son tan fáciles. Tan así es que el profeta Jeremías 33:3 dijo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas, pues sencillamente ocultas que tú no conoces. Para entonces el profeta Jeremías ya estaba hablando de una aseveración que en nuestros días, hermanos, lo comprobamos en nuestras propias vidas, especialmente cuando se trata del Supremo, de la divinidad, de los propósitos, y a veces, como hemos dicho, ni siquiera logramos entender el amor de Dios. Así que en esta parte, nuestro mejor deseo es que el Señor pues nos conceda, tal como decía el profeta: enséñame, enséñame cosas ocultas que yo no sé, que yo no entiendo, que se me hacen imposibles, que mi mente tan finita y tan perdida a veces en los quehaceres seculares, no le doy el tiempo necesario para leer 10, 15 citas que hemos enviado. Dios quiera que sí hayan podido hacerlo, hermanos, para que podamos comprender un poquito más un tema que, como se ha comentado, puede ser un poquito escabroso, un poquito difícil, pero pues debido a que no le dedicamos o no hemos tenido la oportunidad de profundizar, de hacer un exégesis, de hablar con nuestro Dios y Padre, como acabamos de decir, para que Él nos dé la inteligencia, hermanos, y no para quedárnoslas, sino para compartir estas enseñanzas, que tal como dijo nuestro Señor Jesucristo en su ascenso, que nos puso en sus preciosas manos en esa oración final, y le dijo al Padre: te los encargo, te ruego por estos que están en el mundo, pero no son del mundo, para que otros crean por sus palabras. O sea, para que otros crean por lo que nosotros podamos vertir, obviamente acerca de la palabra de Dios, no de nuestra propia palabra, para que otros crean que aún hay salvación. Hemos venido disertando no tan profundamente como quisiéramos, porque ya lo hemos comentado, el tiempo es breve, pero sí nos hemos esforzado en enviar al grupo, a los hermanos, el escrito en donde en su primera parte, ¿sí? O en la parte preliminar, analizamos el carácter de Jesús. En la primera parte, que titulamos Dios y la humanidad, estuvimos pues deteniéndonos en la personalidad divina y espiritual de Dios. En la segunda parte, hermanos, también a ustedes les consta, y si no, ahí están los audios y los videos,
que analizamos a Dios el Padre como Padre, no como divinidad, que lo vimos con antelación de un capítulo, sino que la última parte lo reconocimos como Dios, pero como Padre, en donde ejerce sus funciones como tal en su soberanía suprema. Y ahora, de acuerdo al escrito compartido, bueno, pues vamos a analizar la siguiente parte, que sería parte 3, ¿sí, hermanos? En donde hablamos o hablaremos de Dios, pero el Hijo. Ya el Señor nos ha iluminado lo suficientemente de acuerdo a nuestro clamor para poder entender, y ya hemos venido entendiendo las facetas de la divinidad, por lo que de aquí en adelante tendremos la necesidad y la obligación de entender más y preguntar menos, porque ahora estaremos hablando de Dios el Hijo. Porque Dios, ese Dios que se encarnó, que se hizo carne y habitó entre nosotros, quiere decir entre la humanidad, que fue Jesucristo, existió siempre junto al Padre, hermanos. Vino desde su preexistencia, porque siempre existió, no fue un ser espiritual espontáneo que de repente apareciera en los cielos y de repente apareciera al lado del trono de Dios, sino que, como ya lo hemos venido explicando, siempre estuvo al lado del Padre y en el Padre. Porque antes de que Dios trajera a la existencia de su propio ser al Hijo, ya existía en el Padre, en las entrañas divinas del Padre ya existía, pero llegó el momento de que fuera manifestado ante los cielos para poder mostrar que si no hubiera sido así, jamás de los jamases se hubiera hecho presente en los cielos. O sea, que su primera aparición fue en los cielos, ante la increíble negación de los inconstantes que niegan la preexistencia de Cristo cuando Cristo siempre existió. De modo que acabo de asegurar que manifestado o interno en el ser de Dios siempre existió con un propósito. No es una situación en la que haya venido a trastocar la divinidad y el reino eternal, sino que estaba previsto, pero de Dios son los tiempos y sazones. Él sabe por qué y nadie nos vamos a atrever a ni siquiera preguntarle, es más, ni siquiera pensar. Y el que lo haga, pues está alterando el orden divino. Así que he venido en forma severa asegurando que Dios en sus entrañas tenía al Hijo. Y que de ahí, repito, en su momento, en sus tiempos y movimientos, Él lo trajo a la vida
celestial. En sus tiempos y movimientos lo trajo a sentarse en el trono blanco, que ya dijimos, y por ahí algún hermano aseguró efectivamente que el sentarse a la diestra quiere decir a la mano derecha del trono de Dios, significa poder, luminiscencia, omnipotencia, omnisciencia y muchas cosas más como los 7 espíritus de Dios. Así que siempre existió junto al Elohim de la familia de Dios, que se convirtió en el Padre al nacer Jesucristo como ser humano. Hubo necesidad de que se humanara para que los pobres humanos pudiéramos entender qué estaba pasando. Porque nuestra mente tan finita, tan pequeñita, tan confusa, tan falta de alimento espiritual porque no la alimentamos espiritualmente, pues pudiera entenderlo. Ya hemos dicho, tuvo que humanarse para que pudiéramos entender, porque si no se hubiera humanado y hubiera venido en forma angelical, menos hubiéramos entendido y menos hubiéramos aceptado la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, porque Él se despojó a sí mismo de su gloria, hermano. Recuerden el versículo, devuélveme el lugar en la que participé de la gloria, esa gloria que Dios le dio desde su ser interno y divinidad para venir a la tierra como un ser humano y convertirse en nuestro Salvador. ¿Acaso alguien puede tan solo pensar fugazmente que nuestro Dios Jesucristo no sabía a lo que venía, hermano? ¿Acaso alguna mente un poco distraída puede pensar que no sabía Jesús a qué se iba a enfrentar y pensar que todo fue una sorpresa, que todo fue circunstancial y visceral por parte de los judíos? Bueno, pues déjenme decirles que cuando Cristo ofreció ser el Salvador del mundo, sabía de principio a fin todos los horrores de la muerte, todos los horrores de su ministerio, pero también sabía y conocía de la gloria que sería, de la que sería revestido al haber cumplido y al haber derrotado al enemigo más acérrimo en esta tierra, que se llama Satanás, no Lucifer, Satanás. De modo que se despojó en nuestro Señor Salvador Jesús, ya que por medio de su sacrificio hemos asegurado que su sacrificio pagó por los pecados de la humanidad. ¿Se imaginan? Pagar por todos, no nada más por sus pecados, hermano, hermana, ni por el mío nada más, sino por el de toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo envió a todos, pero no todos lo recibieron. Lo envió y seremos salvos los que hemos creído en su santo nombre y en el poder de su resurrección. Los demás ya sabemos cuál es su final. El Padre Jesucristo, y ahora está de nuevo con el Padre, ahora en la actualidad, en este siglo XXI, donde ejerce sus funciones, 3 funciones, una de ellas, la de sumo sacerdote y abogado. Aboga por usted y por mí.
efectúa su sacerdocio en favor nuestro, siendo a la vez la única cabeza de la iglesia. No hay otra. Quien sostiene a esta iglesia, de la cual no prevalecerá el infierno, es porque Cristo es la cabeza. Cristo, que es Dios, el único que puede derrotar a cualquier ingenuo, a cualquier malvado, satánico o no. Cuando digo o no, puede ser que no sea satánico, pero sí puede ser que sea ignorante e indocumentado. No tiene documentos en el cerebro. O sea, no conoce la escritura, pero eso no le justifica de ser salvo. Tendrá que pagar por la culpabilidad de su irresponsabilidad y de su ignorancia por no leer, por no orar, por no preguntar, como acaban de decir mis hermanos, porque, no, pues ¿para qué pregunto? Porque no saben ni qué preguntar. Pero los hijos de Dios, que estamos interesados en su bendita palabra, si acudimos a ese Rey de Reyes y Señor de Señores, para que en la fe de nuestro Señor Jesucristo podamos ser salvos. Y Él nos da todas las respuestas que traemos en la cabeza, hermanos. Jesucristo vendrá nuevamente en la tierra o a la tierra, pues obviamente todos sabemos que ya no como a ver si me aceptan o no, ya no vendrá como a ver si qué pasa o me sujeto a la humanidad, no, vendrá como para ver a quién acepta Él como Rey de Reyes y Juez justo y santo. Ahora sí, se cambian los papeles. Ahora, tú que no me creíste, tú que creías que no era yo Dios, te voy a juzgar y te voy a dar tu premio, ya sabemos dónde. Ahora los papeles se van a cambiar en su santo reino, hermanos, porque Él ha creído en nosotros como humanos, pero al tiempo el humano no le ha creído, sintiéndose ensalzado, sintiéndose que sabe mucho, sintiéndose que tiene mucho dinero. Y el Señor va a invertir los papeles para decirle, no me creíste, no me adoraste, ¿cómo piensas que yo pueda creer en ti? Si cuando tuviste la oportunidad de creer y de creerme y adorarme, pues te dedicaste a los bienes seculares aún en sábado, porque tenías mucho trabajo y porque había que cumplir, pues deshonraste mis sábados, deshonraste mi persona. ¿Cómo piensas que yo te voy a honrar? Esa es la parte en donde, como cabeza de la iglesia, en donde Jesucristo nuevamente vendrá a la tierra en su calidad de Rey de Reyes y Señor de Señores, vendrá a juzgar primeramente a los que le conocimos y lo ignoramos, simplemente lo ignoramos, en donde tenemos mayor responsabilidad porque conocemos. Así que, de acuerdo a las citas que se compartieron, pues solamente vamos a comentar pues, algunas, confiados e ilusionados de que alguien haya, pues, leído, hermanos, las citas que con tanto esfuerzo hemos colocado para que ni siquiera tengan que estar apuntando.
Ahí la tienen, ahí la tienen. Eh, una cita que hemos venido mencionando, pero como estamos hablando de esta parte de Dios el Hijo, la voy a volver a mencionar brevemente por la importancia que reviste. Cuando habla de que el verbo fue hecho carne. Respecto al verbo, ya también explicamos en sesiones pasadas qué es el verbo y por qué se le adjudica a nuestro Señor Jesucristo. Está grabado y si no pueden, pues revísenlo por favor para entender que en el principio era el verbo y que el verbo era con Dios. Ya dije internamente o externamente en el trono derecho, era era en el principio con Dios, o sea, el verbo en el principio era con Dios. Y el principio es ese, el principio de que antes de que usted y yo existiéramos, ni siquiera en la memoria de nuestros padres carnales. Sí estábamos en la memoria de Dios, pero no era el tiempo. Había que pasar los siglos para que viniera usted y yo a esta vida terrenal, pero Cristo desde entonces, desde antes de la fundación del mundo, estaba con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Quiero decir que todo, cuando dice todas las cosas por Él fueron hechas, también alude a su persona, hermano. También alude al soplo que Dios le ha dado de vida. También alude a mi vida, que por lo tanto, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no existirías. Ni idea tendrías dónde estabas ahora. Pero por Él, por ese verbo que es Dios, pues ahora podemos estar seguros de que en la memoria de Dios estamos. Usted y yo no somos una casualidad, no somos casuísticos, somos reales y verdaderos, traídos por el poder de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo fuimos hechos para Él. Entonces, ¿cómo es de que no lo reconocemos? ¿Cómo es de que no le servimos? ¿Cómo es de que recibimos alimento, recibimos vestido, recibimos techo, recibimos salud, pero a Él no lo recibimos? Pero a Él no lo reconocemos. Y no se diga de la humanidad. Hay muchos ejemplos de la ingratitud de aquellos que fueron salvos. En el principio, donde Juan empleó una frase similar desde el principio para referirse al punto de partida. Hay un punto de partida y esto no quiere decir, ya insisto otra vez, que el Señor tenga un principio. El principio está desde el seno del Padre, pero desde el principio está hablando de la partida del ministerio de Jesús y su predicación del Evangelio. La frase establece un paralelo con Génesis 1:1 que utiliza la misma frase. Juan utilizó estas palabras en un sentido absoluto para hacerse evidente el universo material del tiempo y del espacio en que. Así que enamora realmente, hermanos. Y bueno, yo no entiendo a veces porque soy de lento aprendizaje, pero todo este estudio se vino cuando vino a mi memoria y a mi sentimiento el predicar a nuestro Señor Jesucristo. Porque las Sagradas Escrituras relatan o describen que el verbo estaba con Dios, como acabamos de decir.
desde el principio de la creación material de la tierra, ya estaba Él, no desde el principio de la fundación del mundo, hermanos, sino desde el principio de la creación de este globo terráqueo que abarca, pues, algunos planetas, Saturno, Venus, Marte y todo esto, ¿verdad? Y que el verbo fue hecho carne, es decir, que tomó la forma humana para venir a este mundo a cumplir el propósito establecido por Dios. ¿Y cuál era el propósito establecido por Dios? Pues de que usted, que no había nacido y que no había pecado, pero que estaba el Señor seguro que íbamos a pecar, lo envió para nuestra salvación. Esto es, que las personas tuvieran oportunidad, hermanos, que tuviéramos oportunidad de ser salvos de nuestros pecados, que por cierto son múltiples y de todo tipo, y alcanzar la vida eterna. Por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, que no reconocieron sus contemporáneos y vimos su gloria. Claro que la vimos nosotros en el Espíritu, hoy a través de sus santas escrituras, y en los tiempos apostólicos lo vieron en forma secular, lo vieron en forma palpable. Gloria como del unigénito del Padre, nada más lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad, y todavía hay quien discuten si es Dios. Gracia y verdad que ni por asomo la tenemos los humanos, ni por asomo. Porque hay un dicho que dice, para aquellos que se sienten como oro, que dicen que no todo lo que brilla como oro es oro. Tal vez sea un metal exageradamente ferroso. Dios utilizó a María, una mujer santa y virgen, para que se cumpliera el nacimiento del Señor Jesucristo. Y con su nacimiento ir configurando el contexto para que el Hijo de Dios cumpliera la misión para la que fue enviado a este mundo. Misión que muchos tampoco reconocen, porque niegan que haya sido enviado a morir por usted y por mí. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, refiriéndose a Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al imperio que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. No tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice en lo que es para con Dios, para expiar los pecados del pueblo. En el mensaje del Señor Jesucristo a la iglesia de la Odisea, dando testimonio de sí mismo, les dice que es el principio de la creación de Dios, principio de la creación de Dios. He aquí, dice el versículo, dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación según Apocalipsis 3:14. En esta parte, hermanos, en este mensaje, volvemos a comentar algunos pasajes que, bueno, ya no quedan duda, y lo demás será necedad, insistir y ya parte de cierta blasfemia para negar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Si por Él fueron hechas las cosas
Y para Él, usted y yo le pertenecemos. Y por eso caminamos. Y por eso respiramos. ¿Le parece justo que teniendo tanto todavía pongamos en tela de duda, hermanos? Y no es que esto, y no es que aquello, y no es que el hebreo, y no que es que el griego, que simplemente deberíamos desde el principio nosotros mismos, siendo tan ignorantes, abogar por su divinidad. Está usted hecho tan perfecto que puede pensar, que puede caminar, que puede consumir, que aprovechar, y cada una de las vitaminas, hierro y demás va al lugar perfecto donde debe de ir sin que usted tenga que decir nada. Lo único que tiene que hacer es consumir. Así que bueno, dijimos que en la cuarta parte vamos a hablar de la humanidad, porque así se titula, Dios y la humanidad. Vamos a ver cómo paga la humanidad en la cual estamos inscritos usted y yo, con la diferencia de que somos hijos de Dios. Pero la humanidad en general se siente hechos en torno. Se sienten hechos, vea las noticias, va a ser engalardonado el príncipe de Inglaterra y ¡uy, qué barbaridad! Con una pompa, con un esto, con un aquello, cuando es un pobre hombre humano que en las entrañas se transforma el alimento y va al retrete. Pero Cristo no. Cristo, Jesús el Jesucristo, que es el Dios del Antiguo Testamento, porque en referencia a Jesús como Salvador del mundo, el Evangelio de Juan, del cual acabamos de leer, define directamente quién y qué era antes Jesús, antes de venir a la tierra, hermanos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, o sea, por Cristo fueron hechas, y sin el Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no existirías. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo volví a leer porque me enamora. Quiero leerlo otra vez porque en base a Él es mi vida, hermanos. En base a mi Cristo es que yo tengo ahora su espíritu y tengo la fuerza, tengo el ánimo, tengo el conocimiento dado por Él para poder proclamar su bendita palabra. Y las palabras emitidas de mi persona son palabra de Dios, porque Juan enfáticamente declara que el verbo, el que más tarde se hizo Cristo, creó todas las cosas. Por tanto, ya aseguramos que es preexistente. El Evangelio de Juan continúa: en el mundo estaba y el mundo por él, o sea, por Cristo fue hecho. Pero el mundo, acabamos de decir, en la ingratitud torpe de la humanidad, no le reconoció. En él, o sea, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. De modo que los hombres no reconocieron a Dios, el Hijo, porque no les gusta la luz, porque la luz declara su condición pecaminosa. Por eso no les gustó la luz de los hombres que era Cristo y les gustó la oscuridad del satánico para seguir haciendo sus obras en la oscuridad. Así de sencillo, hermano.
De suerte que hasta aquí podemos ir dando por terminado, pues básicamente por el tiempo, porque miren, material hay demasiado. Pero a mí me parece que en el Espíritu de Dios, Él nos avala, y por otro lado, en la confianza de que realmente puedan abrir sus escrituras y podamos consensuar la parte de que si Jesucristo es Dios. Les repito, en el Espíritu de Dios me parece que ha quedado suficientemente claro, pero vamos a continuar en la siguiente cuarta parte, como ese Dios que es Jesucristo está frente a la humanidad, aún ante la crueldad y la indiferencia, dando oportunidad, hermanos, dando oportunidad a que la humanidad se arrepienta. Y los tiempos serán acortados de acuerdo a la misericordia de Dios, pensando en los santos que hemos sido apartados para su obra y su misericordia, para que no llegue el satánico y nos aparte, sino que serán acortados los días, como dice la Escritura, para que podamos recibir al Señor en los aires, para que podamos reinar con Él y para que podamos coadyuvar en su reino milenial. Jesucristo es el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Adán y Eva fueron creados sin pecado, pero con la libertad de escoger entre la obediencia y vida o desobediencia y muerte. Después que ellos pecaron, o sea que desobedecieron, Dios le dio la sentencia de sufrir el dolor y la pena de vivir con una naturaleza pecaminosa y después cosechar el castigo de muerte. La naturaleza humana es naturalmente hostil y contraria a Dios y no se sujeta bajo ningún concepto a las leyes y mandamientos de Dios. Cuando una persona muere, los pensamientos conscientes terminan. El cuerpo regresa al polvo de la tierra y el espíritu del hombre obviamente regresa a quien lo dio, que es Dios. Solamente por Dios de la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, que es el plan de misericordia y compasión de Dios el Padre, el plan de salvación por medio de Dios Jesucristo, es posible que una persona sea rescatada y salvada de esta naturaleza pecaminosa de muerte. Como dijo el apóstol Pablo, estamos vendidos al pecado. El propósito supremo que Dios tiene para cada ser humano es la reconciliación completa con Dios el Padre por medio de Dios Jesucristo. Es el medio, el intercesor, el que aboga por nosotros para formar parte de la familia de Dios como un hijo de Dios, compartiendo la misma existencia como Dios. Una serie de citas que también hemos acotado para su verificación. Todo esto en Adán y Eva, en ese huerto del Edén que estaba rodeado por 4 ríos, surtido por un único río, pero que tomó 4 vertientes, los nombres de los cuales usted conoce. Todo eso sucedió dentro del huerto del Edén. El huerto del árbol de la vida estaba en medio del huerto, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal
estaba dentro, hermanos. Quiere decir, estaba al alcance de estos primeros seres humanos. En cualquier idioma se puede entender perfectamente que el libro del Génesis dice con toda claridad que después de que Adán y Eva pecaron, obviamente en el huerto del Edén, en el huerto de Edén porque Edén es el lugar. Obviamente, ese árbol del bien y del mal que estaba tan al alcance de estos dos primeros humanos, estaba dentro del huerto, confirmado cuando en Génesis encontramos que dice con toda claridad que después de que Adán y Eva desobedecieron y encontraron la muerte, léalo bien, dice, fueron echados al mundo. En el mundo no estaba el huerto, el árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal estaban dentro del huerto del Edén, al alcance del Edén, y por eso pudieron alcanzarlo. De otra forma, antes de que Dios los hubiera echado al mundo, ellos por su propio pie tenían que salir al mundo. Pero la Escritura dice que cuando salieron al mundo, en palabras coloquiales, ahora sí que no supieron ni de qué se trataba, ni para dónde iban, porque no habían estado en el mundo. Entonces, por favor, hermanos, en el paraíso de Dios estaba el árbol del huerto del bien y del mal, del cual ambos participaron, y por lo cual fueron botados al exterior, y entonces sí, se encontraron con las garras del satánico y nos pusieron en manos del diabólico. Lucha que traemos ahora, pero que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos librará. Y si Abraham le ganó a 4 ejércitos peleando por su sobrino para rescatarlo, pues imagínense si no nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo les ganará no a 4 ejércitos, sino a huestes celestiales malignas que vengan en contra nuestra, porque quieren nuestra perdición. Pero Dios, que quiere nuestra salvación, y Jesucristo, que ha hecho todo, lo único que nos conmina a esta noche es que hagamos lo mínimo ante el esfuerzo y sacrificio, y lo mínimo es reconocer al Jesús resucitado, primogénito de los muertos. Y la siguiente parte, para que estemos enterados, hablamos de esta humanidad. Hablamos de esta humanidad que ha traído tanta desgracia a la misma humanidad, y enseguida, el siguiente tema, les comento por qué estoy asegurando que esta humanidad ha traído una perversa maldición a esta humanidad. Por ahora, les agradezco su tiempo, les agradezco su atención y les deseo una feliz noche. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.